Comienza el libro de Isaías con palabras como estas: Oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Y veamos qué dice el Señor. Dice: hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Encuentro en estas palabras un dejo de insatisfacción, de vacío, decepción. Como que algo no ha funcionado a pesar de la obra de nuestro amado Dios en el cuidado de su pueblo. Leo en el capítulo 5, lo abro y encuentro, verso 4, estas palabras: ¿qué más se puede hacer por una viña o por mi viña que yo no haya hecho por ella? Porque cuando yo esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. ¿Cuántos padres podrían hoy decir lo mismo, verdad? ¿Cuántas madres tienen ese vacío en el corazón de la decepción del camino de alguno de sus hijos? ¿Cuántas esposas, cuántos esposos podrían hoy expresar con sus palabras la misma idea, ese dejo, ese vacío, ese dejo de insatisfacción y dolor? ¿Has sufrido alguna decepción? Yo sé que sí. Y quizás vengan aún mayores por sufrir. Y si tú has sentido esta emoción tan triste, quizás entiendas algo de lo que Dios está tratando de decirle a su pueblo en los primeros 5 capítulos del libro de Isaías que estamos leyendo en nuestro programa de lectura bíblica. Y si no estás inscrito todavía, inscríbete, recibe la palabra del Señor 5 minutos por día, 5 días por semana y en 5 años toda la Biblia. Y compártelo con otros, para que otros conozcan la palabra de Dios y entiendan algo de lo que Dios siente, como lo expresa en estos primeros 5 capítulos y específicamente el capítulo 5 que acabamos de comenzar a leer. Permítame entonces darles algunos antecedentes de este capítulo 5 y de estas expresiones tan dolorosas quizás del corazón de Dios. Dice el capítulo 5, versos 1 y 2 de Isaías: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba, como dije anteriormente, esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad, dice Dios, entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no lo haya hecho con ella? ¿Cómo pues, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Repito, ¿te dejó tu esposa? ¿Te engañó tu esposo? ¿Te ha rechazado alguno de tus hijos? ¿Has trabajado toda la vida y perdiste tu negocio? ¿Te esforzaste y perdiste todo lo que habías luchado y trabajado? Entonces sabes algo, como dije, de lo que Dios siente.
Esto es el sentimiento de decepción. Te leo algunos sinónimos de lo que Dios está tratando de expresar en estos 5 capítulos. Desencantado, desengañado, desilusionado, frustrado, engañado e insatisfecho. Sinónimos que nos hablan de situaciones y emociones que muchas veces hemos sentido y que ojalá nunca hubiesen ocurrido, ¿verdad? Y por eso, cuando hemos experimentado estas emociones, podemos acercarnos a Dios y entender algo del corazón tierno de Dios acerca de los suyos, acerca de ti y de mí. ¿Cómo se siente Dios cuando no correspondemos al amor con que Él ha manifestado? No hace muchos años escuchamos esa expresión que hizo famoso a nuestra ciudad: Houston, we have a problem. Y Dios le estaba diciendo: Israel, tú tienes un problema. Pero la razón por la cual lo traemos a nuestros días es porque tú y yo tenemos problemas. Y hoy queremos ver cómo Dios resuelve los problemas, cómo Dios enfoca esta relación que ha sido destruida por el pecado y la restaura, y provee cómo restaurar nuestra relación con Él. Jesús utiliza palabras parecidas en los evangelios, por ejemplo, Lucas capítulo 20, pero estaban dirigidas a una audiencia un poquito diferente. Lucas 29 dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando lo vean a él le tengan respeto. Verso 14. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el Señor? ¿Qué pues hará el Señor de la viña con estos labradores? En Isaías la audiencia es el pueblo. En los evangelios la audiencia son los líderes del pueblo. En Isaías el pecado es el abandono, el haber dejado, el haber frustrado los deseos de Dios. En Lucas, en los evangelios, es el rechazo de frente a nuestro Salvador. En Isaías el fruto es el fruto agrio de las uvas salvajes, silvestres. En los evangelios es el rechazo y la muerte del Mesías, Hijo de Dios. En Isaías había una torre, en los evangelios hay una cruz levantada. En Isaías hay un lagar, en los evangelios hay una tumba que por la gracia de Dios está vacía. En Isaías la pregunta es: ¿qué más podría haber hecho yo con mi pueblo, con mis hijos? La pregunta de los evangelios es: ¿qué voy a hacer con los que me rechazan? Las palabras son parecidas, la imagen es parecida, pero el contraste es cada vez más profundo y más difícil de entender. Como dije anteriormente, para resolver hay que venir a la mesa, hay que confrontar, hay que hablar, hay que buscar la sabiduría de los otros también para resolver nuestros problemas. Hace muchos años,
tomé un curso de cómo negociar, cómo llegar a la palabra sí al final de negociaciones cuando las dos partes tienen objetivos diferentes y ideas diferentes. Lo que aprendí ahí lo aprendí mejor de un cliente, se llamaba Jim Grove. Él compraba y vendía empresas. Pero antes de ir a la mesa de negociación, me llamaba y me decía, quiero que analices, cuando él quería comprar una empresa, me decía, quiero que analice qué es lo que le conviene al vendedor, al otro lado. Porque eso le daba los elementos para poder negociar con algo que la otra persona quería y que quizás para él no significaba tanto. Yo creo que es importante entender cómo piensa la otra persona y cómo está del otro lado, con tu esposa, con tus hijos. Quizás si puedes ponerte en lugar de ellos y ver cómo ellos ven las cosas, te va a ayudar a resolver el problema y a plantearlo de una manera que la otra persona entienda por qué quieres lo que tú quieres y por qué le conviene lo que tú le estás ofreciendo. Les repito, esta técnica funciona en los negocios y funciona en el hogar, funciona en todos los ámbitos de la vida cuando tenemos que resolver algo con alguien. Pero con Dios tengo malas noticias. Con Dios es mucho más difícil resolver porque nuestra manera de resolver es tratar de encontrarnos a la mitad del camino, ¿verdad? Esa es la solución que muchas veces ocurre cuando los precios de compra o de venta son diferentes, el encontrarnos en la mitad. Te voy a dar algunos ejemplos, quizás puedas entender qué recursos tienes para negociar con Dios. Imagínate que la cámara, el video de la cámara muestra claramente que cruzaste la esquina con una luz de tráfico roja. Y hasta se puede ver en el video que tú eras quien conducías el automóvil. ¿Cómo vas a negociar con el juez? Soy contador público. No he hecho la declaración de impuestos por muchos años. ¿Cómo creen ustedes que voy a negociar con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? Imagínate esto, tu nombre es Derek Chauvin y hay un video de 9 minutos y 29 segundos mostrando que tú apoyaste tu rodilla sobre la nuca de George Floyd y lo muestran delante del juez. ¿Cómo vas a negociar con el juez? El doctor te toma una tomografía, un MRI, y vienen los resultados de la biopsia y te dice, es cáncer. ¿Cómo vas a negociar con el doctor? ¿Cómo vas a negociar con la enfermedad? Toda la magia de los planes de negociación y de los cursos fracasan cuando estamos delante de Dios. La Biblia dice que eres pecador. Dios lo sabe, tú lo sabes, Dios lo sabe, porque Dios sabe todo. ¿Cómo vas a negociar con Dios? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. No conoces a Dios. Por lo tanto, no tienes el regalo de la vida eterna. Y Jesús define la vida eterna de esta manera. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a su Hijo a quien has enviado.
La vida eterna no es una fórmula que repetimos, es la vida de Dios en nosotros. Es el perdón eterno encarnado en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Volvamos al capítulo 1, ahora al verso 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, estoy cansado de soportarlas, dice Dios al pueblo de Israel. Y a ti te dice, ni la liturgia ni la religión son suficientes. No solo no son suficientes, las detesto, dice Dios, si tu corazón no es noble, si tu corazón no es sincero. Nuestras mejores expresiones, si no hay un corazón sincero, no hay posibilidad de que sean aceptables delante de nuestro Dios. Porque Dios ha registrado tu hipocresía. Tú lo sabes y Dios lo sabe. ¿Cómo vas a negociar con Él? Verso 6. De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, dice esta versión, sino golpes, verdugones y heridas recientes que no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Estás herido. Hay heridas que nunca has sanado. Hay tristezas que nunca has resuelto. Hay problemas que nunca has resuelto. ¿Cómo vas a negociar con tu ser interior? Dios te conoce, Dios tiene la película, Dios sabe lo que hay por dentro, la lujuria, la envidia, la avaricia, el odio, el rencor, los celos y tantas otras cosas que hacen oscura nuestra mente y nuestro corazón. Dios lo sabe, tú lo sabes. ¿Cómo vas a negociar con Él? Y en este momento pareciera que lo único que quisiéramos hacer si estamos en ese tipo de negociación es salir de la sala, es irnos de la mesa de negociación, es escondernos, es meter nuestra cabeza en la arena y escondernos. Pero Dios te dice, no te vayas, ven, subamos al monte de Jehová, ven, vamos a hablar, que es precisamente el verso 18 de este primer capítulo de Isaías. Vengan, dice Dios, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son tus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana, blanca como la lana. ¿Sabes por qué? Porque un día que el cielo, sus glorias cantaban, un día que el mal imperaba más cruel, descendió Cristo y nació de una virgen, y aquí morando mi ejemplo fue Él. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado un día viene, y viene por mí y por ti. Por eso cantamos, hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón para todos, hay perdón, los que acuden al Señor Jesús. ¿Qué dice? Vengan, venid, resolvamos, hablemos, déjame sanarte y salvarte. Sé que no tienes nada con qué negociar conmigo, pero yo lo he provisto todo. Ven, arreglemos cuentas. En el capítulo 1, verso 25, lo que dice acerca de las ciudades y del pueblo de Israel, lo dice acerca de ti y de mí, te limpiaré. En el verso 26 dice, te restauraré. Y en el verso 27, te redimiré porque te arrepentiste. Hay buenas noticias. Dios, en su gran amor, ha provisto la respuesta, ha resuelto nuestro problema. Nos ha traído a la mesa, nos ha
ha abierto nuestros oídos, ha abierto nuestros ojos, quiere abrir nuestro corazón, quiere darte la mejor noticia que nunca has escuchado, que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, que hay poder en la sangre para salvarte de todos tus pecados. Y por eso dice, te limpiaré tus escorias con lejías y quitaré todas tus impurezas. Imagínate, librado de la culpabilidad y de la vergüenza. ¿De qué? Del pecado tuyo y del pecado de otros que se abusaron de ti, que ensuciaron tu mente y tu corazón, y que aún después de muchos años no te puedes librar de esas imágenes y de esas sombras. Por la sangre de Cristo pueden ser limpiadas. Ven a la mesa, te dice. Quiero limpiarte como se limpia con lejía y quitarte todas tus impurezas. Quiero que pienses de ti perdonado, limpiado, salvado, restaurado, gozándote en tu Dios, tu Salvador, porque tus pecados han sido perdonados, porque tu vergüenza ha sido lavada por la sangre de Cristo. Hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. No hay mejor noticia para el ser humano que el perdón que Dios ofrece y su restauración. Quiere tomarte de donde está, quiere levantarte, quiere restaurarte, quiere darte vida, quiere transformarte y quiere redimirte. Te redimiré porque te arrepentiste. Simplemente porque te diste cuenta que conmigo no podías negociar y buscaste la gracia de Dios nada más. Alzaste tu mirada y dijiste, Señor, perdóname, Señor, sálvame, Señor, límpiame, no puedo más, no quiero más, quiero ser lavado, Señor. Pero quizás no te animas. Y muchas veces cuando hay diferencias en los hogares y pasan semanas y pasan meses y no se resuelven los problemas en el hogar, necesitamos un mediador y vamos a un consejero y buscamos que alguien objetivo nos ayude a resolver el problema. Y con Dios ocurre lo mismo. Y por eso el apóstol Pablo a Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él está de tu lado, Él aboga por tu causa, Él te justifica, no diciendo las razones por las cuales tú hiciste lo que hiciste, sino te justifica por su propia obra, por su propia sangre, por su muerte en la cruz. Y por eso cantamos tantas veces gloria al Cordero de Dios, porque nos ha librado no solo de la condenación eterna, nos ha dado el gozo de saber que nuestros pecados son perdonados y ha limpiado nuestra conciencia, aunque a veces tarda mucho tiempo el ser humano en captar algo de la maravillosa gracia de Dios que limpia, que restaura y que nos hace limpios delante de Él por la sangre de la cruz. Y lamentablemente muchos que han recibido el regalo de la vida eterna todavía están luchando con sus antiguos pecados. Dios los ha olvidado, Dios los ha sepultado en el fondo de la mar y tú todavía estás escuchando a Satanás que te los hace recordar. Por eso quiero invitarte en este momento, donde quiera que estés aquí en este salón, en esta hermosa audiencia o a través de las redes sociales o si estás viendo esto mucho tiempo después que fue grabado, quiero invitarte a que vengas a la mesa de la negociación y que postrado a los pies de Jesús recibas como un regalo el perdón y la vida eterna. No sabes cómo hacerlo, lo has intentado muchas veces y tu conciencia todavía te acusa. Voy a decirte que lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:20, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. San Juan, el Evangelio dice que a todo aquel que cree, Dios le da vida eterna. Capítulo 3, verso 16. Que el que cree en Él tiene vida eterna. Juan capítulo 6, verso 47. Y si Él lo dijo, yo lo he creído, y tú lo puedes creer también. Y lo puedes aceptar en un paso de fe. Y yo te invito a que lo hagas en este mismo momento. Si no sabes cómo hacerlo, permíteme hacer una oración, quizás esto te ayude. Y te voy a pedir de que tú la hagas conmigo. Y voy a pedir a todo este auditorio que por favor intercedan por aquellos que en este momento, aquí o a la distancia, están luchando con esa decisión de entregar su vida a Jesucristo. Y que hoy puedan decirle con humildad y con arrepentimiento algo así: Señor Jesús, dile: Señor Jesús, perdóname. No tengo con qué defenderme. Dile: no tengo con qué defenderme. Soy pecador. Perdóname. Entra en mi corazón. Dile: entra en mi corazón. Quiero sentirte. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Oh Dios, yo te doy gracias. Porque todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Porque tu perdón es abundante, tu gracia es maravillosa. Y que tú nunca rechazas al corazón contrito y humillado. Y te doy gracias, Señor, por este momento tan maravilloso de encuentro, cuando personas aquí y ahora o a la distancia están reconciliándose contigo porque han venido a la mesa de la cruz y han entregado sus vidas a ti, Señor, y reciben por fe el regalo de la vida eterna. Y desde ahora quieren conocerte, quieren caminar contigo, quieren crecer espiritualmente. Y esto te lo pido, Señor, con gratitud, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y ahora voy a invitar a nuestros hermanos de la alabanza que nos acompañen, pero no sin antes decirte que si tú tienes tu teléfono, siempre decimos que lo apagues y que lo pongas en silencio. Yo hoy te voy a decir que en pantalla vas a ver el número de teléfono, 281-960-7177. Y te voy a invitar a que me mandes un texto con tu nombre si tú has hecho una decisión importante en tu vida. Si tú necesitas un mediador, si tú estás en el problema y necesitas un mediador, acude no solo a Jesús, sino a los pastores de la iglesia. Estamos aquí precisamente para apoyarte en este proceso de conocer a Dios y ser conocido por Él, de reconciliación, de resolver problemas, de dejar a un lado todos los rencores, todas las angustias, todas las heridas del pasado y vivir la vida que Dios quiere que vivamos, una vida no vacía, una vida que no esté con insatisfacción del fracaso de aquellos que no nos devolvieron bien por bien, y que dejar todo eso atrás en las manos del Señor y seguir adelante con la gracia y el poder de Dios. Y para todos nosotros nos viene bien otra